¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Hoy nuestra misión es meternos de lleno y realizar un análisis amplio, detallado y minucioso de Apocalipsis capítulo 21, versículos del 9 al 21. Así es. Vamos a desarmar la arquitectura simbólica de la famosa Nueva Jerusalén utilizando una colección bastante robusta de estudios exegéticos, análisis literarios y comentarios históricos. Y creo que antes de dar el primer paso por estas calles doradas, es vital establecer nuestra brújula para este recorrido. Claro, siempre es bueno aclarar eso. Sí, porque los documentos que revisamos hoy abordan textos religiosos que han sido interpretados de maneras profundamente apasionadas y muy diversas durante casi 2000 milenios. Entonces, nuestro objetivo en este espacio no es tomar partido. No buscamos validar, promover ni respaldar ninguna postura teológica o creencia religiosa específica. Exacto. Simplemente vamos a desglosar de manera imparcial los datos históricos, los recursos literarios y los conceptos teológicos que los eruditos presentan en este material original. Actuaremos puramente como guías a través de la arquitectura de estas ideas, sin afiliarnos a ellas. Bueno, vamos a desempacar esto, porque para entender el peso real de esta visión, primero tenemos que situarnos en el momento exacto en el que fue concebida. Es fundamental. La imagen de una ciudad perfecta cayendo del cielo es impactante hoy, pero me imagino que para quienes leyeron esto en el siglo I, el impacto emocional debió ser abrumador. O sea, ¿cuál era la realidad en las calles para esa audiencia original? El contraste es brutal. Los análisis históricos sitúan este texto a finales del siglo I, muy probablemente durante el reinado del emperador romano Domiciano. Y no era una época tranquila. Para nada. No estamos hablando de un contexto de paz y reflexión filosófica, digamos. Las primeras comunidades cristianas estaban atravesando un periodo de persecución sistemática. Wow. Había miedo constante a los informantes, exclusión económica si no participabas en los cultos imperiales y, en muchos casos, ejecuciones públicas brutales. Vivían bajo la bota del imperio más poderoso de la historia conocida, experimentando una impotencia absoluta. Pensando en voz alta, entonces, cuando el autor, conocido como Juan, recibe y transmite esta visión de belleza absoluta, no lo hace desde la comodidad de un palacio. Exacto, no. Lo hace desde la marginalidad total. Y hay un juego literario que los estudiosos mencionan repetidamente sobre el capítulo 17. Antes de llegar a esta Nueva Jerusalén, el texto describe a la ciudad de Babilonia. ¿Por qué es tan importante ese contraste? Es una técnica narrativa magistral. En el capítulo 17, el autor personifica al sistema opresivo del mundo, al Imperio Romano, codificado bajo el nombre de Babilonia, como una gran ramera. Una imagen fuerte. Es una imagen de corrupción, explotación económica y violencia despiadada. Todo lo que hace sufrir a la audiencia original está encapsulado ahí. Claro. Ahora, al llegar al capítulo 21, el autor hace un giro de 180 grados. Presenta a la Nueva Jerusalén como la antítesis exacta. Una novia pura vestida de lino fino, la esposa del Cordero. Es el paso literario de la prostitución del poder absoluto a la pureza de una comunión perfecta. Y en medio de ese giro dramático hay un detalle que me dejó pensando muchísimo. A ver. El guía turístico de Juan, en esta visión, quien le muestra la ciudad resplandeciente, es uno de los 7 ángeles que tenían las copas con las últimas 7 plagas del juicio final. Así es. Unos capítulos atrás, este mismo ángel estaba derramando destrucción y caos sobre la tierra. Me parece una dualidad muy extraña. O sea, ¿por qué usar al mensajero de la muerte para revelar el paraíso? Es una observación excelente y los exégetas le prestan mucha atención a esto. Literariamente, no es un accidente ni una falta de continuidad. No. Mostrar al mismo ángel ejecutando un juicio devastador y luego revelando la redención suprema comunica que ambos eventos no son fuerzas opuestas o dioses en conflicto. Ah, entiendo. Son dos partes de una misma narrativa divina unificada. La justicia sobre la opresión y la gracia de la nueva creación provienen de la misma fuente. Y la forma en que el ángel le muestra esto a Juan es igualmente significativa. Lo lleva en el espíritu a una montaña grande y alta. Espera un momento. En el espíritu significa que su cuerpo físico se quedó donde estaba, y esto ocurrió en una especie de estado de trance, como si lo elevaran a otra dimensión de la realidad. Precisamente. El texto utiliza este marcador literario para indicar un éxtasis profético, y la elección de la montaña alta es clave. Claro, las montañas siempre aparecen. Sí, en la literatura del Antiguo Medio Oriente, y específicamente en la tradición hebrea, las montañas no son solo accidentes geográficos. Pensemos en el monte Sinaí con Moisés o el monte de la Transfiguración. Lugares de revelación. Exactamente. Son los epicentros donde la realidad divina interseca con la humana.
Subir a la montaña prepara al lector para una revelación de magnitud cósmica. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y francamente donde la visión rompe cualquier expectativa lógica que uno pueda tener. Totalmente. Juan ve a esta ciudad santa, la Nueva Jerusalén, pero la ciudad no emerge de la tierra, desciende del cielo, directamente de la presencia divina. Supongo que esto destruye por completo la idea de que la utopía humana se logra a base de esfuerzo, ¿verdad? Así lo interpretan la mayoría de los comentarios teológicos. El hecho de que la ciudad descienda es un pilar fundamental en este pasaje. Establece una discontinuidad total con el esfuerzo humano. Claro, no la construimos nosotros. Exacto. La humanidad no construye su camino hacia la perfección apilando ladrillos, creando mejores sistemas políticos o evolucionando moralmente. La nueva creación es presentada como un regalo, una intervención y una obra exclusiva de la gracia divina. Y cuando observamos las dimensiones de ese regalo, la mente moderna entra en cortocircuito. Sí, las medidas son una locura. El texto relata que un ángel usa una vara de oro para medir la ciudad y resulta ser un cubo perfecto. Mide 12,000 estadios por cada lado. Si pasamos eso a nuestra métrica actual, estamos hablando de aproximadamente 2,220 kilómetros de largo, ancho y alto. ¡Una barbaridad! Chocaría contra ella. ¿Cómo procesaba esto un lector del siglo I? ¿Realmente esperaban que una estructura de proporciones alienígenas cayera literalmente sobre el planeta? Es una pregunta crucial. Para un lector antiguo, inmerso en la literatura apocalíptica, los números rara vez funcionaban como planos de ingeniería civil. Funcionaban como códigos teológicos, y la forma de cubo es el gran secreto de este pasaje. Si retrocedemos en la literatura bíblica hasta el primer libro de los Reyes, encontramos la descripción del Templo de Salomón. El centro religioso de la época. Así es. En lo más profundo de ese templo existía una habitación oculta, sin ventanas, llamada el Lugar Santísimo. Era el epicentro donde se creía que habitaba la presencia pura de la divinidad. Y esa habitación, adivina qué forma tenía. No me digas que era un cubo. Era un cubo perfecto. Ah, entonces al describir que toda la ciudad es un cubo inmenso, el autor no está dando medidas arquitectónicas. Está diciendo que ahora toda la ciudad es el lugar santísimo. Exacto. Está haciendo una declaración teológica monumental. Ya no hay un velo, ya no hay una habitación exclusiva a la que solo puede entrar un sumo sacerdote una vez al año. Todo está abierto. Todo el espacio expansivo está saturado de la presencia directa de lo divino. La perfección geométrica del cubo comunica un orden absoluto, una armonía inquebrantable donde no existen barreras entre lo humano y lo sagrado. Pero si no hay barreras, me topo con otra contradicción aparente en las medidas. A ver, cuéntame. El texto menciona unas murallas hechas de jaspe con un grosor de 144 codos, que son unos 65 metros. Y pienso, si en la narrativa literaria del Apocalipsis el mal ya fue arrojado al lago de fuego y no quedan enemigos, ¿para qué necesita un paraíso celestial un muro defensivo de 65 metros de ancho? Esa paradoja es fascinante. Los análisis señalan que la función de estas murallas no es militar. No están ahí para repeler un asedio, porque, como bien dices, ya no hay quien asedie. Claro. Tienen una función identitaria y de consagración. En el mundo antiguo, una ciudad sin murallas no era realmente una ciudad. Era un campo abierto. Un asentamiento cualquiera. Exacto. El muro define lo que pertenece a la ciudad y lo que queda afuera. Delimita la exclusividad, marca la santidad absoluta y garantiza la seguridad eterna del espacio. Y ese grosor de 144 codos no es aleatorio. Proviene del 12 multiplicado por 12. El número 12 es como el código fuente que opera detrás de todo este texto. Hay 12 puertas, 12 ángeles, 12 cimientos, 12,000 estadios, 144 codos. Todo gira en torno a ese número. El 12 es el símbolo supremo de la totalidad y el gobierno estructurado en el pensamiento hebreo. Y aquí actúa como un puente temporal entre dos eras. Por un lado, las murallas tienen 12 puertas inmensas y en ellas están inscritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Las bases del Antiguo Testamento. Correcto. Esto ancla la visión en el Antiguo Pacto. Comunica que esta nueva realidad no es un reemplazo de último minuto, sino la culminación de la historia de Israel y la promesa hecha a los patriarcas. Me llama mucho la atención el diseño arquitectónico de esas puertas. El texto detalla minuciosamente que hay 3 puertas mirando al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. ¿Por qué el autor sería tan específico con esto? Es un mensaje de que la ciudad está abierta a recibir gente de literalmente cualquier rincón del planeta. Esa es la interpretación dominante en las fuentes. Orientar las puertas hacia los 4 puntos cardinales es un recurso literario que simboliza accesibilidad universal. Una invitación global. Es una invitación expansiva hacia todas las naciones y culturas. Y esta apertura se entrelaza con el siguiente elemento estructural, que son los cimientos. Debajo de la muralla hay 12 bases fundamentales y en ellas están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, representando al nuevo pacto. ¿Entonces el autor fusiona las 12 tribus de la antigüedad en las puertas con los 12 apóstoles del cristianismo en los cimientos? Es una síntesis brillante. Los eruditos lo definen como una eclesiología visual muy sofisticada.
Pausa ahí un segundo. Cuando dices eclesiología, para quienes no estamos inmersos en la teología académica, ¿te refieres básicamente al estudio de cómo se organiza la comunidad de creyentes a lo largo de la historia? Sí, exactamente. La eclesiología estudia la naturaleza y estructura de la iglesia. Al poner las tribus y los apóstoles juntos en un solo edificio arquitectónico, el texto ilustra visualmente que el pueblo histórico es uno solo. Una sola entidad. Muestra un creador que mantiene la coherencia de sus pactos a través de los milenios. No hay dos pueblos separados, sino una sola comunidad redimida que comparte una misma ciudad. Qué estructura mental tan compleja. Pero el autor no se detiene en las matemáticas. También nos ofrece un inventario de materiales de construcción que podríamos llamar mineralogía celestial. Me encanta ese término. Y nuevamente, las descripciones desafían nuestra física. Habla de que la ciudad está construida de oro puro, pero un oro que es transparente como un vidrio limpio, y que el muro es de jaspe cristalino. La transparencia parece ser una obsesión aquí. Y tiene una carga simbólica inmensa. En nuestro mundo, la materia es opaca, oculta lo que hay detrás. Construimos muros para que no nos vean. Para esconder cosas. Exacto. Al insistir en que incluso el oro y las piedras son transparentes, el autor utiliza la física de su visión para transmitir una verdad relacional. En este estado eterno no hay sombras, no hay agendas secretas, ni pecados ocultos, ni hipocresía. Todo a la vista. Todo está bañado por la luz divina. Es la metáfora perfecta de una vulnerabilidad y pureza absolutas, donde la relación entre los habitantes y la divinidad es cristalina y sin obstrucciones. Me encanta esa analogía. Y hablando de piedras, para mantener este análisis bien minucioso, el texto enumera los materiales de los 12 cimientos uno por uno. Jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisoprasa, jacinto y amatista. Una explosión visual sin duda. Totalmente. Pero en lugar de solo leer el catálogo como si fuera un inventario de joyería, ¿qué representaban estas gemas específicas para la audiencia original del siglo I? Tienen un doble significado vital. A nivel histórico y escritural, esta lista evoca casi exactamente a las piedras que adornaban el pectoral del sumo sacerdote en el libro del Éxodo. Las joyas que llevaba en el pecho. Sí, el sumo sacerdote llevaba esas 12 piedras sobre su pecho para representar a las 12 tribus ante la divinidad. Al colocar estas gemas en los cimientos, la Nueva Jerusalén misma asume el papel sacerdotal. Toda la ciudad media la presencia divina. ¡Wow! ¿Y el segundo significado? El nivel socioeconómico. Para un cristiano perseguido en el siglo I, un artesano o un esclavo del Imperio Romano, la amatista, el zafiro o la esmeralda representaban la riqueza inalcanzable de los emperadores. Los lujos del poder. Eran los botines de guerra y la opulencia de quienes los oprimían. Al ver estas piedras, no como joyas exclusivas de un rey, sino como los meros cimientos de la ciudad que van a habitar, ocurre algo subversivo en la mente del lector. Claro, pensemos en ese ciudadano romano promedio que vivía con terror a ser ejecutado. Leer que las calles del paraíso están pavimentadas con el mismo oro puro, por el que el Imperio Romano masacraba pueblos enteros para acumular. Exacto. Eso no es solo una imagen poética bonita, es una burla política brillante. Es decirle al imperio de frente, su mayor tesoro material, por lo que ustedes matan y mueren, es solo material de asfalto para nosotros. Esa es una lectura sociopolítica excelente y muy respaldada por los expertos en nuestras fuentes. Ocurre una inversión cósmica de valores. Lo que en la economía humana es el pináculo de la riqueza, en la Nueva Jerusalén es simplemente el suelo que se pisa. Literalmente pisotean el oro. Así es, y el autor resalta esto aún más al mencionar que cada una de las 12 puertas gigantes de la ciudad está tallada de una sola, única e inmensa perla. Una puerta de perla gigante. Es hermoso, pero insisto, como arquitectura es demencial. Y ese es el punto. El oro y las perlas se vuelven comunes en esta visión porque todo el entorno está saturado de algo con un valor infinitamente superior. Las fuentes teológicas explican que el verdadero tesoro de la ciudad es la Shekinah. Shekinah. Tradúcenos ese concepto. La Shekinah es un término de la teología rabínica que se refiere a la presencia visible, gloriosa y habitante de Dios en medio de su pueblo. La luz pura. Correcto. En la Nueva Jerusalén, los minerales preciosos palidecen porque la luz que ilumina todo no viene del sol ni del reflejo del oro, sino directamente de la gloria de la Shekinah. El oro transparente es solo un conducto para esa luz superior. Entonces, si estamos ante una ciudad cúbica del tamaño de un continente, con asfalto de oro transparente y muros teológicos que no repelen a nadie, ¿qué hacemos con todo esto hoy? ¿Cómo lo interpretan los distintos grupos en la actualidad? Hay quienes creen que este es un lugar físico que un día aterrizará literalmente en nuestro planeta. Totalmente. Al revisar el abanico de las fuentes, encontramos dos grandes corrientes históricas. Una es la perspectiva literalista. Existen ramas de la teología que sostienen que la Nueva Jerusalén es un lugar físico y geográfico real. Un destino concreto. Sí, que existirá en una tierra renovada tras el fin de los tiempos, manteniendo las medidas y materiales exactos descritos.
creen en una consumación material del universo. Pero intuyo que, considerando toda la carga simbólica de los números y los colores que hemos discutido minuciosamente, la postura de la Academia Literaria va por otro lado. Así es. La gran mayoría de los estudiosos bíblicos e historiadores se inclinan hacia una interpretación simbólica o alegórica. Desde esta óptica, la ciudad no es un plano arquitectónico. Representa a la comunidad de creyentes glorificada, la novia que ha alcanzado la comunión perfecta con el Creador. Usan el lenguaje visual para explicar algo inefable. Exactamente. El lenguaje utiliza imágenes extremas y exageradas porque intenta describir una esperanza escatológica radical que excede la mente humana. Escatológica. Otra palabra de diccionario. Se refiere al estudio del destino final y los últimos tiempos, ¿cierto? Exactamente. La escatología lidia con las preguntas sobre el destino final de la humanidad y el universo, y para aquellas comunidades antiguas que enfrentaban el foso de los leones o la crucifixión, esto no era ciencia ficción escapista. Era supervivencia emocional. Era la garantía de que su sufrimiento no era el final de la historia. Había un destino de justicia y belleza garantizado. Y hay algo profundamente desafiante en el hecho de que ese destino final no sea un paraíso natural salvaje, ni un alma incorpórea flotando sola en el vacío cósmico. Es cierto. Es una ciudad. Y las ciudades implican infraestructura, vecindad, cultura y relaciones intercomunitarias. Me parece un choque frontal contra la idea muy moderna de que la salvación o el éxito último consiste en aislarse del mundo en una burbuja privada. Es un punto de vista sociológico muy agudo. La visión sugiere que la cúspide del diseño humano no es el aislamiento autosuficiente en la cima de una montaña, sino una comunidad estructurada, vibrante, masiva y profundamente interconectada. Una vida en común. Es el triunfo definitivo de las relaciones armoniosas sobre la fragmentación y el egoísmo que caracterizaban a la Babilonia del capítulo 17. ¿Qué recorrido tan expansivo hemos hecho? Para recapitular rápidamente todo lo que hemos analizado hoy, desempacamos una visión literaria que emerge del sufrimiento del primer siglo. Analizamos una geometría celestial diseñada para comunicar la expansión ilimitada del lugar santísimo. Así es. Exploramos una mineralogía sagrada que toma el oro del imperio y lo convierte en pavimento transparente, invirtiendo la escala de valores humanos. Y observamos la fusión monumental entre las raíces históricas de las 12 tribus y los cimientos de los 12 apóstoles, conformando una comunidad masiva iluminada por la divinidad misma. Es un texto denso, complejo y de una belleza literaria innegable. Y sin embargo, esto plantea una pregunta importante. Nos deja con una tensión latente, algo que invita a una reflexión profunda después de apagar el audio. Cuéntanos. Por un lado, vimos esas impresionantes puertas en los 4 puntos cardinales, siempre abiertas, ofreciendo un acceso verdaderamente expansivo y universal hacia todas las culturas de la Tierra. Pero al mismo tiempo, el texto establece una exclusión absoluta. Menciona ángeles custodiando celosamente las entradas y declara categóricamente que nada impuro, injusto o engañoso cruzará jamás esos umbrales de perla. La contradicción teológica perfecta para dejar resonando en la mente de la audiencia. Esa es la invitación que les dejamos para explorar por su cuenta. ¿Cómo reconcilian esos antiguos textos, esa invitación infinitamente expansiva hacia todas las naciones, con una barrera tan definitiva y exclusiva que exige santidad absoluta para poder caminar sobre ese asfalto dorado? Es un enigma que ha mantenido despiertos a filósofos y teólogos por siglos. Y con este desafío intelectual cerramos nuestra inversión de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron a desarmar los cimientos de la Nueva Jerusalén. Nos escuchamos en el próximo análisis profundo. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.